Buenos días para todos. Un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Víctor Rojas y soy el coordinador del área de nómina en temporalidad para complementos humanos. Voy a hacerles el resumen. Hemos declarado 10 puntos como resumen del decreto 376. Consideramos que es un decreto corto, de fácil análisis. A nuestro criterio hay un vacío frente al manejo tributario que se le manejará, pero eso lo estaremos abordando al final de la presentación. Bueno, vamos a comenzar explicando que hay 36 meses de plazo para ponerse al día ante el sistema de pensiones. Esos 36 meses comenzarán desde el 1 de junio del 2021 y finalizarán el 1 de junio del 2024. Ese es el plazo acordado en el decreto. Es importante resaltar que menciona que esto no generará ningún tipo de interés moratorio. Pero también es importante hacer una diferenciación. Lo primero es que hay 36 meses para pagar, pero no 36 cuotas de pago. Se ha entendido de que entonces yo debo 1 millón de pesos al sistema de pensiones y voy a diferir ese 1 millón de pesos en 36 cuotas. No es así. El plazo de 36 meses es para que las empresas o las entidades que están en deuda ante el sistema se pongan al día, pero escojan en cualquiera de esos meses del plazo acordado el momento en que deseen hacer el pago. Si se pretende hacer el pago en el mes 35, es posible hacerlo. Retomando un poco lo que mencionó Edwin en su introducción, el aporte de pensión es el 16% en el sistema. Ese 16% estaba estipulado que es el 75% a cargo del empleador y el 25% a cargo de los trabajadores. Y lo que pasó en los meses de abril y mayo del 2020 fue que el gobierno dijo, no, vamos a disminuir ese porcentaje, ya no va a ser el 16 sino el 3%, pero las cargas de los responsables iba a ser en la misma proporción, o sea, 75% para el empleador y el 25% para los trabajadores. Entonces el decreto como tal simplemente está haciendo una salvedad y dice, si había que aportar el 16, pero se aportó el 3, entonces es lógico decir que lo que me deben es el 3%, pero es insistente en mencionar las cargas que a cada uno le corresponden. O sea, reitera que el 75% es a cargo del empleador y el 25% es a cargo del trabajador. Para los meses de mayo, sí, me voy a devolver para el primer punto y que dice que hay 36 cuotas para pagar. Esas 36 meses para ejecutar el pago y ponerse al día ante el sistema. Pero, ¿qué sí se puede hacer? No es para pagar a cuotas. Se puede establecer, por ejemplo, en el próximo mes de mayo, en el próximo mes de agosto, yo quiero ponerme al día con el mes de mayo que debo del 2020. Si lo puedo hacer, puedo pagar nada más el mes de abril, pero todo completo. No está diciendo que lo puede pagar a cuoticas. Y quedando pendiente con el mes de mayo del 2020 programado para otro periodo, ya sea en este mismo año, en el año 2022 o 2023. A partir de la publicación de este decreto, que fue el 9 de abril del 2021, este decreto, tradicionalmente conocemos que para hacerle las deducciones a los trabajadores necesitamos un permiso del trabajador, un documento firmado en donde se dé por enterado y apruebe que se le va a aplicar una deducción en la nómina. El decreto como tal nos permite hacer la deducción sin ningún permiso por parte del trabajador, pero sí hace una salvedad y dice, no necesita el permiso, pero sí se requiere que se le informe al trabajador. En ese sentido, pues ya se utilizarán los medios de comunicación establecidos
y como recomendación puede ser con 15 días de anticipación, en donde se le va a notificar al trabajador que se va a aplicar el decreto 376 del 2021, donde establece la recuperación de los dineros por el 25% que se le dejó de descontar en los meses de abril y mayo del 2020. En este caso, lo que podemos también recomendar es la creación de un concepto diferente al convencional de pensión, que se llame, por lo general, que deba llamarse ajuste a la pensión decreto 376, para claridad de todas las partes, claridad ante el trabajador para que lo vea en su colilla de pago, claridad ante la contabilidad y claridad ante revisorías fiscales, tributarias, etcétera. Acá reiteramos que el decreto 376 establece que no se recibirán pagos parciales. Reitero lo que mencionábamos en el punto 1 y es importante diferenciar que no es un pago a cuotas. Se puede pagar durante los 36 meses, pero la totalidad de cada mes. Ya sabíamos, lo mencionaba Edwin también, ya sabíamos que la Corte Suprema había declarado inexequible el decreto 558 del 2020 con la disminución de la tarifa ante el sistema de pensiones. Entonces había una incertidumbre. Esa incertidumbre se daba en, bueno, ya sabemos que hay que pagar un pendiente, que sabemos que es el 13%, pero no sabíamos el cómo. Y adicional a eso, otra de las incertidumbres o la pregunta más común era, venga, si ya el trabajador no está conmigo, ¿qué va a pasar con la plata, con el dinero que se le dejó de descontar a él y que era a cargo del trabajador? Entonces el decreto como tal nos aclara totalmente que las cargas que hemos mencionado del 75 y del 25% por cada responsable siguen en esa misma línea. ¿Y eso qué significa? Que si el trabajador no está con nosotros, la empresa sigue siendo responsable de su 75% que se dejó de pagar o que se dejó de aportar al sistema durante esos meses. Y el trabajador será responsable para pagar ese 25% faltante ante el sistema. El plazo aplica para ambas partes, tanto para el empleador como el trabajador. Durante ese periodo no habrá lugar al pago de intereses moratorios. En el ingreso base cotización, en la lógica del proceso, nos menciona que lo que está pendiente por pagar son los meses de abril y mayo del 2020 y el IBC que debe tomarse para pagar ese 13% faltante es el IBC causado en esos meses. También acá de nuestra recomendación y en la derecha lo que se debe hacer es tomar la planilla de los aportes causados en esos periodos. En la planilla está estipulado el IBC que se tuvo en cuenta para pagar la pensión de esos meses. No se debe tomar como ejemplo o como línea de trabajo el devengado que salió desde la nómina. Y la razón principal es porque en la posible causación de las novedades como ausentismos, permisos no remunerados, el 4% que se le descuenta al trabajador depende directamente de los ingresos devengados que tenga en la nómina. Pero si tiene causado una novedad como estas, entonces ese 4% no se descuenta, el equivalente a esos días de ausentismo o suspensión. Entonces, ¿quién asume ese porcentaje? La empresa, a través de una línea estipulada en el sistema de aportes pila. Entonces, no es recomendable tomar como línea lo que se genera en la nómina, sino que es directamente tomar los IBCs de la planilla aportada en los meses de mayo y abril del 2020. Bueno, acá mencionamos, reitero, el vacío que a nuestra consideración está a nivel tributario
y tiene que ver con la aplicabilidad de los descuentos en nómina en pensión. Les pongo este ejemplo. Esto afecta mucho más a las personas que generan retención en la fuente, en su nómina. Si una empresa toma como decisión que va a empezar a descontar en el mes de junio, ese descuento adicional de pensión afectará y generará una disminución en la retención en la fuente. Ese descuento quedó causado en el mes de junio del 2020. Ese descuento no garantiza que la empresa como tal vaya a hacer el pago en el mismo año 2020. Muy posiblemente se tome la decisión de que el pago se va a realizar en el año 2021, no sé, en junio del 2021, del 2022, perdón. Entonces, hay una diferencia en el momento en que se genera a través de la nómina del trabajador y en el momento en que se paga o que se genera el movimiento. Y ante esa diferencia en los momentos, por ejemplo, en el certificado de ingresos y retenciones va a generar un movimiento a favor del trabajador, pero que realmente no está generado por parte de la empresa porque va a ser generado en el año siguiente. Entonces, a eso nos referimos con lo que no es claro y no lo menciona en el decreto. Muy posiblemente entidades como la DIAN tendrán que manifestarse y aclarar esta situación frente al manejo de esta recuperación de deducciones. Bueno, y entonces el decreto establece en los artículos finales que la entidad encargada será el Ministerio de Salud, facultada para adaptar en el sistema PILA los campos que se requieren para la recuperación de este dinero. Hasta la fecha, el ministerio pues, no ha generado ninguna resolución o ningún documento que esclarezca cómo es que va a manejar el PILA estos campos para que se hagan los aportes correspondientes de lo que hace el resumen el decreto 376. Bueno, ese es el resumen más relevante del ejercicio. Hay algo que de pronto se me ha olvidado mencionar y es que no se trata solamente del descuento en pensión, sino que también hay un descuento en fondo de solidaridad pensional que está a cargo el 100% a través de los trabajadores y son quienes ganan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esas personas generan un descuento adicional en nómina de fondo de solidaridad pensional, el cual en el decreto 558 del 2020 también se dejó de aportar. Pero ¿qué significa esto? Que también los trabajadores tendrán que ponerse al día en esa deducción que se dejó de aplicar en ese periodo. Bueno, ese es el resumen más relevante del decreto.